tiempo para crecer. Un espacio para compartir. Es el tiempo de que tu voz se vea reflejada. Tiempo de mujeres, acortando las brechas por la igualdad. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a su programa Tiempo de Mujeres. Mi nombre es Laura Taide y hoy tendremos un tema que de verdad es importante, porque tal parece que cada vez más las estadísticas crecen a pesar de la información, a pesar pues de que nos preocupamos y nos ocupamos porque esto sea distinto, a pesar de la comunicación que pueda haber entre padres e hijos e hijas, esto sigue sucediendo. ¿Quieres saber de qué vamos a hablar? Pues entérate. Hoy, el embarazo en adolescentes se ha convertido en un problema poblacional que amplía las brechas sociales. Por ello, prevenir su ocurrencia y erradicar el embarazo infantil son objetivos estratégicos del Gobierno de la República, que demandan acciones integrales, mecanismos de atención profesionales, de alta calidad, con total cobertura y con perspectiva de género. Aquí, en Tiempo de Mujeres, hablaremos sobre la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, ENAPEA. Iniciamos. Así es, embarazo adolescente es nuestro tema del día de hoy. ¿Quieres conocer más acerca de las estadísticas sobre este tema? Infórmate. Infórmate. Es Tiempo de Mujeres. En nuestro país viven 22.4 millones de adolescentes que tienen entre 10 y 19 años de edad. Trabajar por sus derechos y su desarrollo es un compromiso permanente del Estado mexicano. Se trata de un tema de proyecto de vida, de educación, de salud, pero sobre todo de respeto a su libertad y a su derecho como personas. Disminuir la incidencia de este problema, que limita significativamente el desarrollo de las y los adolescentes en México, hace necesario contar con una estrategia que oriente todos los esfuerzos gubernamentales en un marco de respeto a los derechos humanos y a la normatividad nacional e internacional. Para responder al desafío, se ha diseñado la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que mediante acciones interinstitucionales, coordinadas con políticas y planes nacionales, estatales y municipales, enfrenta tanto las condiciones que lo motivan, sus determinantes económicos, sociales y culturales, como sus causas subyacentes. La estrategia es producto del trabajo conjunto de 13 dependencias del Gobierno federal y de la consulta a organizaciones de la sociedad civil y académicos con larga trayectoria y conocimiento del fenómeno. En ella se contemplan objetivos específicos, que se plantean, entre otras cosas, promover el desarrollo humano y las oportunidades de las y los adolescentes, crear un entorno que favorezca decisiones libres y acertadas sobre su proyecto de vida y el ejercicio de su sexualidad, incrementar la oferta y la calidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva, así como una educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos, de gestión pública o privada. Un componente de primera importancia para el éxito de la estrategia es focalizar acciones intensivas en los municipios que presentan las mayores tasas de embarazo adolescente. Las metas que se persiguen son lograr que en el 2030 se reduzca a la mitad la actual tasa de fecundidad entre las adolescentes mexicanas de 15 a 19 años de edad y erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años. En las líneas de acción intersectorial destacan asegurar que las y los adolescentes finalicen la educación obligatoria, generar oportunidades laborales para la población joven, mantener campañas de comunicación masiva que posicionan mensajes claros sobre la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes, fortalecer la prevención y la atención de la violencia y el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, asegurarles la prestación de los servicios de salud, garantizar procesos de formación y capacitación a las y los educadores, al profesorado, al personal de salud, a padres y madres de familia y a líderes de la comunidad y, desde luego, fortalecer el liderazgo juvenil. ¿Quieres conocer los servicios de planificación familiar? La Brújula te los comenta. ¿Sabes a dónde acudir? Aquí te orientamos. La Brújula. La falta de acceso a los métodos también puede ser una razón del menor uso. Como se mencionó, algunos y algunas adolescentes dicen no haber usado métodos porque les da vergüenza solicitarlos, es decir, porque perciben desaprobación social en general, del personal de las farmacias o de los servicios clínicos donde podrían conseguirlos. Esto muestra que algunos factores culturales podrían limitar el acceso efectivo a la protección contra el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual.
El rechazo social y la negación de la sexualidad en adolescentes por una parte de la sociedad coartan la probabilidad de que puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos con responsabilidad. Los prejuicios y actitudes que limitan el uso de métodos anticonceptivos pueden ser resultado de una educación sexual deficiente y de falta de información actualizada. Las instituciones de salud del sector público han de fortalecer las estrategias de acceso de la población adolescente a métodos anticonceptivos y que es relevante establecer una colaboración intersectorial positiva con las asociaciones farmacéuticas con un gran potencial de impacto en beneficio de la sociedad mexicana y en particular de las y los adolescentes y jóvenes, en concordancia con sus derechos. Por eso, debes saber que la norma oficial mexicana hace mención de los servicios de planificación familiar, donde se establece que todas las instituciones del sector público de salud deben tener apertura a cualquier persona que asista para solicitar información e incluso a pedir algún método de planificación familiar, sin importar su estatus social ni edad. Además, este servicio es gratuito y no es necesario tener cita previa. Si decides iniciar tu vida sexual y evitar un embarazo no deseado, haz uso de métodos anticonceptivos. Asiste a cualquier farmacia o acude a algún centro de salud más cercano a tu alrededor. Pide información, solicita tus anticonceptivos. En Mujeres en la Historia te presentamos la primera mujer en el mundo de racquetball. Ellas han marcado un tiempo, una era. Ellas son mujeres en la historia. Nacida en la ciudad de San Luis Potosí el 20 de julio de 1989 y graduada de Ingeniería Mecánica Administrador, es la número 1 en el mundo del racquetball. Paola Longoria, quien desde temprana edad demostró gran aptitud para los deportes, practicando taekwondo, fútbol, gimnasia, tenis y formó parte de un equipo de animación. A sus 8 años de vida, cambió completamente al encontrarse por primera vez con el racquetball, cuando sus papás la mandaron a un campamento de verano. Allí, sus entrenadores observaron en ella características que podía explotar en los deportes de raqueta. Y fue entonces cuando el racquetball capta su atención por ser un deporte rápido y versátil. Con tan solo 15 años, logró avanzar a los cuartos de final en la categoría profesional, siendo la primera mexicana en hacerlo. Con ello, da inicio a una exitosa carrera, ubicándose dentro de los primeros lugares en campeonatos mundiales y panamericanos en categorías infantiles y juveniles. Con tan solo 16 años de edad, obtuvo los primeros títulos, como el primer lugar en el Campeonato Panamericano de Guatemala y primer lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2006. Para el año 2008, se retira de la categoría juvenil, conquistando 2 primeros lugares en las pruebas de singles y dobles, para dejar un récord de 8 campeonatos mundiales juveniles, ganados de manera consecutiva. Para el año 2009, logra el primer lugar en los World Games, celebrados en Taiwán, convirtiéndose en la primera mexicana en obtener medalla de oro en este encuentro deportivo. En el año 2010, logró además 2 medallas de oro para México en los 21 Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Puerto Rico. Este mismo año, logra el máximo reconocimiento que puede recibir un deportista mexicano, al ser nombrada Premio Nacional del Deporte 2010. El 2011 resulta un año brillante, pues resulta que una de las máximas figuras mexicanas, dentro de los 16avos Juegos Panamericanos de Guadalajara, donde obtuvo 3 medallas de oro en las pruebas de singles, dobles y equipo. En 2012 y 2013 se mantiene como número 1, de igual manera rompe el récord de 17 títulos ganados de manera consecutiva dentro del Tour. En el 2013, refrenda el título mundial en los World Games, celebrados en Cali, Colombia, reconocimiento que obtiene por segunda ocasión. En 2014 logra implementar el récord de toda la historia del racquetball a nivel mundial en ambas categorías, tanto varonil como femenil, al permanecer invicta 3 años, 8 meses, lo cual pudo lograr 152 partidos de manera consecutiva. El año 2015 la vemos coronarse como bicampeona panamericana en las modalidades de singles, dobles y equipos en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Esto la reafirma no solo como la mejor competidora de esta disciplina a nivel mundial, sino como una mujer en la historia. La población adolescente, sin importar sexo, color, edad, razón social y todo lo demás, tiene derechos. ¿Quieres conocerlos? Adelante. Conoce tus derechos y ponlos en práctica. Hazte valer. La salud sexual forma parte de la salud del ser humano y se refiere al estado de bienestar de hombres y mujeres para tener una vida sexual placentera y segura.
está encaminada al desarrollo de la vida y de las relaciones personales, y no meramente al asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual, mencionado en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo, 1994. Ahora, debes saber que todos los adolescentes del mundo, sin importar sexo, religión, color, orientación sexual o habilidad físico-mental, tienen los siguientes derechos como seres sexuales. El derecho a ser ella o él, libre de tomar sus propias decisiones, de expresar lo que piensan, de disfrutar de la sexualidad, de estar seguros o seguras, de escoger casarse o no, y de planear una familia. El derecho a tener servicios médicos confidenciales, a precios accesibles, de buena calidad y respetuosos. El derecho a participar en la planeación de programas juveniles, formar parte en reuniones y seminarios y tratar de influir en los gobiernos por los medios apropiados. Entonces queda claro que el acceso a la información sobre la planificación familiar y métodos anticonceptivos es parte de los derechos universales de los y las adolescentes. No lo olvides, es tu derecho. Hazlos valer. Tiempo de Mujeres te hace una recomendación en Lente Femenino, una comedia que tiene que ver con el tema de embarazo adolescente. Conoce las recomendaciones cinematográficas a través de nuestro Lente Femenino. Juno, Crecer, Correr y Tropezar. Es una película del director Jason Reitman, con una duración de 96 minutos, en los cuales expone el tema del embarazo no deseado en la adolescencia, y con un enfoque de drama-comedia, plasma la situación de una chica llamada Juno McGuff, quien es una adolescente que, tras quedar embarazada, vive una aventura de 9 meses hacia la madurez, mientras que el resto de sus compañeras pasan el tiempo actualizando su página de MySpace o de compras. Juno enfrenta un embarazo imprevisto, en el que la meta principal será encontrar a la pareja adecuada, que pueda convertirse en los padres perfectos para el pequeño que está por llegar. Así, los padres de la jovencita también colaboran con esta difícil tarea, de entrevistar a las posibles familias adoptivas. Al tiempo que Juno se convierte en una mujer resolviendo sus problemas de forma completamente distinta a la habitual angustia adolescente. Juno no es una comedia para carcajadas, sino una cinta que reflexiona en forma desenfadada sobre la responsabilidad de ser padres. Una película que desborda sencillez, naturalidad, ingenuidad e inexperiencia. Dos adolescentes encargándose de cosas que van más allá de su nivel madurativo. Dos adultos que creen sabérselas todas y estar preparados para la etapa de ser padre y madre, pero que se dan cuenta que no solo se necesita tener solidez económica, sino también madurativa. Una cinta casi sin artificios y que con mucho realismo nos describe someramente la difícil profesión de ser papá y mamá, las consecuencias del sexo prematuro y anémico del amor verdadero, la ausencia de consejos que advierten de las responsabilidades de la libertad sexual, es decir, situaciones de vida sencillas de ver, pero complejas de vivir y afrontar. Te invitamos a ver esta película, ya que desafía varios de los prejuicios actuales, al presentar el embarazo de un adolescente no como una tragedia sin remedio, sino como una situación que, si bien es el resultado de un acto de inmadurez, se puede solucionar con un enfoque optimista. La actitud de la familia es estupenda, se deja bien claro que se ha cometido un error, pero no hay rechazo, sino acogida y apoyo para resolverlo. Tiempo de Mujeres. Regresamos. La adolescencia es una de las etapas más maravillosas que podemos tener los seres humanos. Cada etapa lleva por sí sola cosas extraordinarias y hay que vivirla poco a poco. Pero tal parece que nos queremos comer el mundo rápidamente y queremos saltarnos esas etapas. Y a veces las responsabilidades que esto conlleva, pues no nos sale nada bien. El tema del día de hoy, embarazo adolescente. Y déjenme decirles que es para mí un enorme placer presentarles a dos mujeres extraordinarias que yo estoy segura que este programa pues va a dar para mucho. Es un tema pues, que nos da muchas explicaciones, pero también nos pone a pensar y nos pone a reflexionar qué estamos haciendo como parte de una sociedad. Sin más preámbulo, déjenme presentarles a la doctora Cristabel Sandoval Bermejo. Ella es coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductivo para Adolescentes. Bienvenida. Hola Laura, buenos días, muchas gracias por la invitación y estamos aquí con gusto, claro que sí, qué bonita presentación, gracias. Y también nos acompaña, ella es Rosy
Rosy Villarroel. Ella es psicoterapeuta y bueno, bienvenida. ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Pues muchas gracias por la invitación y esperemos que lo que podamos compartir aquí sea de muy buena utilidad. Sobre todo, a mí me preocupan los papás, cómo la están viviendo los padres. Por eso te invitamos. Gracias. Precisamente. Nos encanta encontrar esta parte de complementar. A veces cuando nos quedamos con solo una cara de la moneda y lo de protección y qué es lo que estamos viendo en cuanto a salud y desde la parte de los y las adolescentes, pero ¿qué pasa con papá y mamá? Así es. ¿No? ¿Qué es lo que desde su perspectiva pues están haciendo y qué no están haciendo? Que eso es a lo que nos vamos viviendo, ¿no? a enfocar y cómo lo están viviendo. Exacto. Cuando hablamos de embarazo adolescente, edades para que se considere esto un embarazo adolescente, ¿a partir de qué momento? Se considera la etapa de adolescencia como concepto de la Organización Mundial de la Salud de 10 a 19 años. Por lo tanto, cualquier embarazo en el que uno de los dos participantes sea hombre o mujer, no nada más se refiere a la edad de la mujer, sino a cualquiera de los dos, sea menor de 20, se considera como embarazo en adolescente. Perfecto. Ahora, ¿por qué esta preocupación? Parece que después de toda la información que ya se tiene, o a pesar de toda la información que ya se tiene, eso sigue creciendo. Te voy a decir, hasta ahorita el embarazo en adolescente, así como tiene todos sus antecedentes históricos y gráficos, se considera como un tema de salud pública o un tema de política en salud. ¿Por qué? Porque esto se ha analizado y ya mediante diferentes estudios de salud pública se considera como un alto riesgo de muerte o de enfermedad, tanto para la mujer como para el producto, cuando está en etapa gestante, cuando está en atención del parto o cuando está después del parto. Entonces, esto se le conoce como mortalidad materna y en un principio con ese enfoque fue que se desarrolló el tema de embarazo en adolescentes como un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque aumenta la incidencia de muerte materna. En segundo lugar, ya evolucionó a que le está dando impacto a la disminución del desarrollo educativo, laboral y económico de la mujer, de su entorno, de la familia y por lo tanto de toda la sociedad. Hasta ahorita es de atención y de tomar medidas correctivas ante esta situación que probablemente hay muchas teorías en donde el origen son las desigualdades sociales, la extrema pobreza, la falta de oportunidad a la educación, el acceso a servicios de salud incluso, y también es otro factor de los que estamos hablando de una inequidad de género. Entonces son desigualdades sociales e inequidad de género. Hasta ahorita se están tomando las cartas sobre este asunto y en salud te puedo decir, embarazo en adolescentes es algo que ha existido en los últimos 30 años en salud, nada más que conforme ha evolucionado la sociedad a nivel global como un proyecto de vida incluso, ahorita se considera de más importancia un embarazo en adolescentes, por lo que está impactando en salud, por todo lo que implica, todo el entorno que afecta. Pues precisamente esa pregunta que te acabo de hacer, pues directamente nuestra productora Brenda Cáceres se da a la tarea de ir a la calle y preguntar, bueno, ok, si hay tanta información, si tienes tanto conocimiento o deberías de tenerlo por esta información que nos bombardea o que nos llega de todas partes, ¿por qué sigue habiendo embarazos adolescentes? Así es que nos vamos contigo, Bren, de Viva Voz. De Viva Voz. Es tiempo de escucharte. Así es, Laura, como lo comentas, el equipo de producción de Tiempo de Mujeres nos dimos a la tarea de preguntarles a algunas personas por qué a pesar de que existe información en los medios de comunicación y en redes sociales, aún sigue existiendo el embarazo adolescente. ¿Quieren conocer la opinión? Acompáñenme. Es falta de querer informarse, porque si información hay mucha o simplemente por ignorancia o porque sus papás tampoco se sientan a hablar con ellas. Es que en estos tiempos ya los papás ya no es como antes, ya no se sientan a hablar con sus hijos y eso es muy importante eso porque los niños o los adolescentes más bien se sienten con la libertad de hacer las cosas sin prevenir las consecuencias. Porque desgraciadamente a veces no vemos lo adecuado y se enfocan
pues en las cosas, toman lo malo. En conciencia de los jóvenes, en lugar de que saben que no es correcto tener relaciones antes de un matrimonio y que bueno, a lo mejor ahorita ya nadie se espera al matrimonio, pues tampoco tienen el cuidado de un condón o unas pastillas o algo, ¿no? Entonces yo creo que ha de ser más que nada por inconsciencia más que por ignorancia. Pues porque no tienen sus precauciones en cuidarse, hay muchos métodos como cuidarse y... Recuerda que tu opinión es muy valiosa. Es por eso que te invitamos a que la expreses en las redes sociales que tenemos a tu disposición. Búscanos en Facebook como Tiempo de Mujeres Colima y si te perdiste alguna de las cápsulas que presentamos el día de hoy, no olvides en ingresar a la página y el canal de YouTube del Instituto Colimense de las Mujeres. Yo soy Brenda Cázares y no me despido sin antes decirles que continúen en sintonía de Tiempo de Mujeres. Pues bueno, esa fue la opinión variada, por supuesto. Cuando hablamos directamente, cuando preguntamos a las personas, te podía sorprender que en las cosas que tú aseguras que saben, simplemente a veces no tienen idea, ¿verdad? Ahora, de la parte de casa, de la parte que claro, estamos preparando como una célula independiente antes de lanzar a la sociedad, ¿cómo se ve esta parte del embarazo adolescente? Mira, yo creo que el embarazo en adolescentes no hay un origen o un motivo específico. Yo creo que es multicausal. Hay muchos elementos, muchos factores que han influido para que esto se desarrolle de tal manera al llegar a la situación que estamos viviendo actualmente con los adolescentes. Yo sí creo que desde casa hay todavía muchas limitaciones respecto a la información que se les debe dar a los hijos en el ejercicio de su sexualidad. Por un lado, tenemos todos los medios de comunicación bombardeándonos por todos lados con información, pero sabemos que es información no tan adecuada muchas veces, ¿no? Que es una información que tiene que ver, yo insisto mucho en que la información en cuanto a la venta, por ejemplo, de condones y anticonceptivos, responde más a una cuestión mercadotécnica, ¿sí? De vender condones, de vender anticonceptivos, que de una verdadera información sexual hacia los jóvenes. Entonces, ¿qué hacen los chavos? Bueno, saben que se tienen que cuidar, van a la farmacia, se compran un condón, no se fijan en ni siquiera cómo usarlo, no lo saben usar, no ven si está caducado. O sea, hay una serie de cosas que corresponden justamente al factor educación e información sexual. Ahora, desde casa todavía existen muchos prejuicios, todavía existen muchas limitaciones para decirles a los hijos y a las hijas, esto es tu cuerpo, esto es tu vida, sobre todo que los chicos y las chicas se apropien de su cuerpo. ¿Sí? Yo digo una cosa tan simple que nos acostumbran a decir, me duele la cabeza, pero ¿la cabeza de quién? O me duele el estómago de quién, ¿sí? Me duele mi cabeza, me duele mi estómago, yo. Ese yo nos lo tenemos que introyectar en el momento en que nos apropiemos de nuestro cuerpo, de toda nuestra fisiología. En ese momento a lo mejor nos vamos a preocupar un poquito más por cuidarnos, ¿no? Pero nos han ido acostumbrando a vivir hacia afuera. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a nuestro cuerpo, pues como que ahí está, ahí lo tenemos, ¿no? Desde casa hay muchas limitaciones porque difícilmente los papás parten a partir de revisar su propia sexualidad. También entre ellos, entre la pareja, no se habla mucho de sexualidad, no se habla mucho de relaciones, no se habla mucho de emociones, no se habla mucho de los elementos que implican una relación sexual. Y desde ahí los hijos lo están viendo como que es algo tuyo, allá, ¿sí? Prohibido, donde de lo que no se habla, de lo que no se dice. Por eso yo creo que desde casa tenemos mucho que hacer los papás. Y luego después, cuando ya una hija está embarazada, entonces vienen así como los dolores de cabeza, vienen las preocupaciones, ahora qué hacemos, y bueno, se viene el mundo encima. Yo veo a papás verdaderamente preocupados, pero poco ocupados, la verdad. Poco ocupados en qué hacer ellos para poder ayudar a sus hijos y a sus hijas a que tengan una... Yo no estoy en contra de que se ejerzan su sexualidad, yo creo que nadie esté en contra, pero que lo hagan con responsabilidad al tiempo que les toca. Ahorita, si se dan cuenta, bueno, aquí la doctora me puede confirmar este dato, la pubertad se está cortando. Antes éramos pubertas a los 13 años, ¿verdad? Ahora a los 10 años.
¿no? Y así estamos. O sea, hay mamás que me dicen, oye, es que mi hijo tiene 10 años y huele a sudor horrible. Pues es que las hormonitas ya andan ahí, pero se enfriegan, ¿no? Y eso lo hacemos, o sea, los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Están apareciendo a los 10 años ya. Entonces dices tú, bueno, estamos tan adelantados en todos los aspectos de nuestro cuerpo, pero no estamos adelantados en educación, en información. Y una información sobre todo adecuada, asertiva con los hijos, ¿sí? Que les pueda ayudar a decidir en un momento dado qué hacer con mi cuerpo, qué hacer con mi vida y qué hacer con mi placer, sobre todo, ¿no? Esa parte que comenta Rosy, sobre todo en que son temas tabú todavía en casa, en que pueden ser temas que papá y mamá no se responsabilizan por sentar y decir, a ver, te voy a explicar, pero te lo voy a decir casi desde tu perspectiva, porque cuando me hace pensar cuando mamá y papá dicen, ya me voy, que te vaya bien, te portas bien. Ajá, ¿y qué es portarme bien? ¿No? De repente en tu mente dice, portarme bien, bueno, pues me porto bien, o sea, pero parece que hay algo que tenemos como, sí, lo entiendo, pero no lo voy a desmenuzar, no puedo entender. Si tú no me explicas qué es portarme bien, para mí, desde mi punto de vista me estoy portando muy bien, ¿no? Pero esas palabras que no se dicen, esas formas de educar, de decir, bueno, es que ese es un tema en que lo mejor es que te sientes conmigo y me digas, ¿qué sientes? O sea, hay un despertar en ti, claro, lo sabemos porque todos pasamos por eso. Pero, bueno, ¿de qué manera tú, mamá y papá, están en la posibilidad de hacerme entender a mí que esto, yo lo puedo hablar, yo me puedo comunicar contigo, pero cómo encontrar desde la parte del hijo o hija esa complicidad o esa parte de decir, bueno, tengo la confianza de decirte? Mira, yo lo que creo es que la confianza se da desde que el niño está en el vientre. No es que ya tengas 10 años, 11 años, 13 años, X edad para decir siéntate, vamos a platicar del tema. Eso no es así. La educación de la sexualidad, yo lo comentaba con Brenda, en casa se desayuna, se come y se cena sexualidad porque somos seres sexuados. Entonces desde ahí la sexualidad debe estar, o sea, la vida cotidiana debe estar permeada totalmente, ¿sí? Por la idea de que si somos seres sexuados, ahí así se vive, ¿no? Claro. Vamos a ir a un pequeño corte porque en esto que me desarrolles completo la idea y los tiempos no nos van a dar. Así es que vámonos poniendo un poquito de pausa, por favor. Vámonos rápidamente a un corte y regresamos a Tiempo de Mujeres. Tiempo de Mujeres. Continuamos. Ya estamos de regreso. Les recuerdo que estamos platicando de embarazos adolescentes. Regresamos, Rosy, ahora sí contigo. Sí, ahora sí. Te decía, mira, no hay una edad. Si los papás desde casa ven todo natural, ven todo normal, porque estamos también muy, yo le digo, domesticados entre el bien y el mal, ¿cierto o no? Esto es bueno y esto es malo, esto es normal, esto es anormal. Y desde ahí, ¿qué hacen los chamacos y las chamacas? Bueno, entonces la sexualidad es mala, ¿no? Pórtate bien. ¿Cómo lo significas? Es que me porto mal, ¿no? Entonces si tú dices que me porto mal, pues sí me voy a portar mal. Entonces la sexualidad es mala, ¿no? Y hay que perseguir lo malo. O sea, es ese jueguito que hay en programación neurolingüística, ¿no? Que hay que tener como mucho tino para cómo nos comunicamos con los chavos, porque ellos lo pueden significar de otra manera. Y tienes mucha razón, yo creo que esos clichés de pórtate bien ya no sirven. Entonces, decía, en casa se debe hablar normalmente, que los papás conozcan el cuerpo de los hijos, que los hijos y las hijas conozcan los cuerpos de su papá, que se mencionen cuestiones anticonceptivas, que se mencionen cuestiones muy naturales de la sexualidad. Eso que va haciendo el joven y la niña se va introyectando ya, ¿sí? En su inconsciente el tipo de relación que debe ir entonces practicando al exterior ya de su casa, ¿no? Con quien se relacione sexualmente o amistosamente, ¿no? Hay un elemento también muy importante, a ver si están de acuerdo conmigo. Hay una actitud en los chamacos siempre de estar en contra de los papás. Claro, rebeldía. ¿Cierto o no? Sí. Muchos embarazos son por rebeldía. Son para
hacer enojar a papá y a mamá? ¿Cómo puedo hacer enojar a papá y a mamá? ¿Por qué? Porque no me satisfacen, porque no estoy a gusto, porque me regañan mucho, por sin fin de cosas, ¿sí? Entonces, una forma de castigarlos es embarazándose, a ver si por ahí, ¿no? Y eso también trae consecuencias muy serias, ¿no? Yo cuento un cuento muy tonto, pero están Manolo y Venancio, los van a fusilar, ¿no? Y le dice Venancio, allá les van a tirar, le dice Venancio a Manolo, oye Manolo, ¿no será bueno decirles que somos inocentes? Y le dice, no, que se jodan, ¿no? O sea, ¿que se joda quién? O sea, entonces los hijos un poco hacen eso, no, que se frieguen los papás. Finalmente, ¿quién se friega, no? Sí. O sea, ¿quién se arruina la vida? Entonces, hay muchos elementos. Por eso decía yo que es un tema bastante amplio. Algo también que a mí me preocupa y que no lo veo es qué pasa con los esquemas anticonceptivos. Los chicos no saben más de condones. Y hay 20,000 anticonceptivos. Vamos a ver. Que aquí la doctora nos puede decir. Y ellos saben nomás de condones o sin condones, ¿no? Y no, yo creo que deben de saber todo el esquema de anticonceptivos que se tienen a la mano, ¿sí? Para poder evitar un embarazo. Y pues hablando de eso, doctora. Sí, fíjate que esto del sondeo sobre el conocimiento de anticonceptivos, el 99%, al menos en el estado de Colima, mediante la Encuesta Nacional de Desarrollo de Indicadores Demográficos 2012, se obtuvo la cifra que el 99% conocen al menos un método, de más de 12 opciones anticonceptivas que existen y gratuitas, 12 opciones gratis en todo el sector salud, seas IMSS, ISSSTE, Seguro Popular o sin derecho a biencia. Este es un derecho universal, es un derecho sexual y reproductivo de acceso a métodos anticonceptivos de forma libre, sin distinción de edad, sexo, orientación sexual, identidad de género o lo que sea. Entonces, mediante este sondeo también se analizó si lo conocen, entonces cuántos los aplican, cuántos lo usan. Se cae a un 60%. El 40% no utilizó ningún anticonceptivo, mucho menos condón, en su primera relación sexual. Este 40% nos habla de que está pasando exposición, esta población adolescente, tanto a embarazo no planeado, no deseado, y tanto a infecciones de transmisión sexual. Sí se considera que el condón como doble protección, tanto para embarazo, prevención de embarazo y de infecciones de transmisión, es idóneo para una etapa en la adolescencia en donde se tiene vida sexual activa sin alguna estabilidad en pareja. Entonces, por eso es la prevención de riesgo, con ese enfoque en cuanto a comportamiento o a prácticas sexuales. Incluso, bueno, si también es doble esquema el uso de algún método de barrera como el condón femenino o el masculino, asociado o sumado con un método hormonal de uso rutinario como anticonceptivos orales, inyecciones mensuales o bimensuales, parche dérmico anticonceptivo o los de larga duración que son reversibles como el implante subdérmico o como el dispositivo intrauterino medicado. Cualquiera de estas opciones son opciones incluso para adolescentes que nunca se han embarazado, que están planeando por apenas iniciar su vida sexual activa, y esto es mucho el mito que se tiene de que, si no te has embarazado, si tienes 15 años, no utilices ningún método hormonal, porque, como los mitos más populares, ¿no? Puedes tener esterilidad, cuando desees embarazarte vas a tener dificultades, puedes tener tumores en mama, se te puede dar cáncer de útero, cervicouterino. Entonces, estos mitos promueven que se disminuya el uso o que se disminuya el interés por usar un anticonceptivo entre los mismos adolescentes. Por eso, el más vendido popularmente, el más conocido y a nivel mercadotecnia es el condón masculino. Y tenemos, fíjate que la otra opción, el condón femenino. ¿Y qué conocimiento hay acerca del condón femenino? Tiene mucho que ver con educación. Volvemos a la médula de todo un problema en estructura, en sistema, en sociedad, en marco jurídico, en valores, en nuestra cultura mexicana, que nos está hablando de todo este oscurantismo que hay alrededor de la educación sexual, y es un factor predisponente para embarazo no planeado en adolescentes. Porque hay que también saber desmenuzar que el embarazo en adolescentes
un porcentaje es planeado, es voluntario, es una decisión. Y estamos hablando en menores de 20 años. Y las cifras que se manejan por atención de embarazo, parto, cesárea en la institución de la Secretaría de Salud es que se maneja de estos embarazos el 30% en menores de 20. Pero de ese 30% menores de 20, casi el 70% se carga en menores de 20 hasta los 18 años. O sea, son mayores de edad de 18 años en adelante. Y un mínimo porcentaje como un 30% en menores de 18. Y no se diga que lo alarmante de todo, de derechos humanos, de salud, de educación en casa familiar, es un embarazo antes de los 15 años. Eso se considera como un riesgo absoluto y que también tiene mucha repercusión en violencia. Entonces, ante un caso de embarazo en menor de 15 años, se sospecha de violencia o abuso sexual hasta no demostrar lo contrario. Claro, y eso es parte de lo que se está considerando en la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes. Sí disminuir la incidencia del embarazo en menores de 20, considerado como embarazo en adolescente. Siempre y cuando se respete y se garantice el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo le vamos a hacer? De diferentes puntos de vista y perspectivas de instituciones. Somos más de 13 instituciones las que participamos en la ENAPEA. Y ahora, de menores de 15 es 0. Abatir totalmente, erradicar el embarazo en menores de 15 al 2030. Entonces nos quedan más o menos 14 años de evolución, de gestión, de modificaciones, de que la sociedad ejerza, conozca y demande sus derechos sexuales y reproductivos. Precisamente el acceso a la información, a la educación, a los métodos anticonceptivos. Y eso es parte de todos. Somos responsables como ciudadanos, como personas profesionales, morales y de diferentes instituciones. Hablando de esta conciencia, bueno, en cuanto a porcentajes mayores de edad, que estamos hablando, ¿cuántos realmente van y se acercan a un lugar de salud o a una institución o a una, incluso hasta la parte psicológica, ¿no? ¿Cuántos se acercan y dicen, ¿sabes qué? Yo ya quiero tener relaciones con mi novia, con mi pareja, ¿qué podemos hacer? Ese sería un escenario ideal. El mecanismo de atención es independientemente de la edad y no se tiene medido si es por al iniciar relaciones sexuales, por planear tener relaciones sexuales. A nivel salud no existe en el sistema de información algo que te diga este número de personas se acercaron solicitando asesoría y consejería en planificación familiar o en anticoncepción o en placer sexual o en derechos sexuales o en posturas para relaciones sexuales. O sea, no hay algo que te mida cuántas personas se acercan antes de empezar relaciones sexuales. Sí hay cuántas atenciones se otorgan para asesoría y consejería de anticonceptivos, independientemente de la edad. ¿Cuántas van por primera vez? ¿Cuántas van rutinariamente? ¿Cuántas dejan de ir? Eso sí lo tenemos. Y, por ejemplo, en la Secretaría de Salud se tiene cuántas mujeres y hombres están usando un método anticonceptivo. Son más de 25,000 personas, a lo que se le ha invertido atención en el espacio, en el tiempo, que es unidades de salud de primer nivel, centros de salud u hospitales, por médicos que están manteniéndose en capacitación constante, y no nada más de la tecnología anticonceptiva, sino que hay que abordar las necesidades de cada persona de manera individual. Esa es principalmente la misión, el satisfacer la necesidad de la persona de lo que está solicitando. Sí, claro, porque somos seres individuales. Vamos a un corte. ¿Qué les parece? ¿Regresamos contigo, Rosy? Vámonos rápidamente a un corte. Regresamos a Tiempo de Mujeres. Tiempo de Mujeres. Regresamos. Tiempo de Mujeres. Continuamos. Ya estamos de regreso. Te recuerdo que estamos platicando del tema embarazo adolescente. Y también que puedes escribirnos a nuestra página Tiempo de Mujeres o por YouTube Instituto Colimense de las Mujeres. Ahora sí continuamos.
Y bueno, decíamos algo importante, la pregunta que yo te lanzaba. Entiendo que no hay estadísticas, algo que podamos medir como un historial para consecuencias, ¿no? Pero esa sería la parte ideal, ¿no? Lo ideal sería que como adolescentes pudiéramos tener la apertura de decir, bueno, yo ya quiero iniciar mi vida sexual, ¿qué puedo hacer? ¿Hay métodos anticonceptivos? ¿Cuál es el camino que debo seguir? Esto por parte tanto de instituciones de salud como parte de papá y mamá. Sí, mira, yo creo que esto lo resuelve la buena comunicación que se tengan con los hijos. Si una hija le tiene toda la confianza a su papá o a su mamá, porque también esto tradicionalmente se maneja de que la mamá habla con la hija y el papá habla con el hijo. Eso hay que romperlo, eso hay que cambiarlo. Eso ahora ya no es funcional, ya no debe de ser. Ahorita tanto papá como mamá tendrían que tener toda la capacidad de hablar de sexualidad, de emociones, de sentimientos, de relaciones con hijos y con hijas al mismo tiempo. O sea, hay que romper esos esquemas ya de comunicación, de que la nena con la nena y el nene con la nena. Ya no. En esto hay que contribuir también los papás a hablar con las hijas, ¿no? Y bueno, eso hay que entenderlo y hay que practicarlo también, ¿no? Desde casa, por supuesto que si hay una buena información y una buena comunicación con los hijos, sería hermoso, sería ideal, ¿no? Que la hija llegara, mamá, ¿qué crees? Me interesa ya empezar mi vida sexual, me gustaría que me llevaras con un ginecólogo, que me acompañaras, es más, para que me recomiende un anticonceptivo, porque bueno, la doctora lo sabe perfectamente y bueno, quienes estudiamos aparte que no todos los anticonceptivos son para todo mundo, ¿sí? Son personales, son individuales y desde ahí sería hermoso que la hija le pudiera decir, llévame con un ginecólogo que me diga qué anticonceptivo puedo usar porque quiero ya iniciar mi vida sexual, ¿sí? Y que la mamá le diga, adelante hijita, por supuesto que sí te llevo, claro que sí, pero para llegar a ese ideal, ¿sí? Hay que trabajar mucho desde abajo, desde la comunicación, desde el acercamiento. Yo insisto mucho en que los papás tenemos que acercarnos a los hijos desde las emociones y desde los sentimientos, no desde el juzgar ni desde el consejo, no desde el orden. ¿Te portas bien? Entonces, pues, ¿cómo, no? A ver, hijo, a mí me gustaría que tú, si vas a un bar y esto, bueno, te tomes tu cerveza, pero cuídate. Yo ayer le comentaba a Brenda de que muchas de las relaciones sexuales se dan después de salir de un bar y con 3 tarros, de esos que venden ahora de cerveza de al litro, en el cuerpo. ¿Cierto o no? O sea, ¿cuál condón, cuál anticonceptivo, cuál prevención hay ahí? Absolutamente nada. Es nada más la hormona que está y que genera justamente la ingesta de alcohol. El alcohol estimula y estimula para muchas cosas. Entonces, muchas relaciones sexuales se dan a partir de ahí. Entonces, si la chica no tiene cuidado de saber si está en periodo de gestativo o no, pues ya hubo un embarazo, ¿no? Entonces, desde ahí, desde casa, si hay una buena comunicación, ¿sí? El hijo, oye papá, ¿tú cómo le hacías? ¿Cómo vivías tu sexualidad? ¿Qué sentías? ¿Cómo te daba miedo? ¿Cuáles eran tus miedos? ¿Cuáles eran tus preocupaciones? Compártemelas, ¿no? O que los papás, en una plática totalmente informal, hay que quitarle la formalidad a la sexualidad, porque luego se acartona mucho, ¿no? Y eso no funciona. Con los chavos no funciona eso, para nada, ¿no? Es desde que andamos jugando fútbol y que no sé qué, y en la bromita y eso, y tú ya tienes relaciones, hijo. Ay, ¿cómo crees? Ay, luego te voy a platicar cómo me fue a mí. O sea, en algo muy cordial, muy cercano, muy cercano, padre, hijo, madre, hija, pues, todos ahí, ¿no? Entonces yo creo que ahí podríamos avanzar muchísimo. Yo creo que hay que trabajar mucho con los padres, muchísimo, porque bueno, a mí cuando me llevan adolescentes para platicar con ellos, digo, es que con quien debo de platicar es con ustedes. Creo que el asunto no va por eso aquí, ¿no? Me recuerda a aquel famoso comercial, ¿no? Que decía el papá, hijo, es necesario que pues platiquemos. Sí, pa, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Claro, ¿no? claro. O sea, en realidad es que los chicos tienen mucha información, quizá muy buena, quizá no tan buena, pero a veces a los papás se les olvida que se relacionan entre sí y lo que no trae uno como información lo trae otro, y que no ya tuvo una experiencia sexual, pues bueno, le va a decir cómo tiene que hacerlo, pero ¿quién nos dice que esa persona está dándole las mejores opciones, no? Los chicos tienen que entender que su placer, es personal.
toda su sexualidad es personal. Si el amigo le dice vas a sentir en un orgasmo que te vas al cielo con todo y botas, ¿no? Eso le sucedió a su amigo. No sabemos cómo le vaya a suceder a él. Y entonces él está idealizando que un orgasmo, o a una chica, no, tú hazlo, mira, se siente bien chido y que bien padre, vas a ver, vas a sentir una explosión así, que no sé qué, y ahí va la chica y resulta que no sintió nada, claro. O iba con miedo, iba con temores, vete a saber cómo iba el encuentro erótico, sexual, y entonces no le resulta, ¿no? Entonces esas son experiencias personales, no se dejen llevar por se pueden comentar cosas, bueno, yo lo viví así, yo lo viví así, pero eso es muy personal, y tampoco los papás les pueden como abrir esa parte de ellos, ¿no? O sea, experiméntalo, vívelo, eso es tuyo, cuídate y responsabilízate, no hay de otra. Sobre todo lo último. Sí, no hay de otra. Yo creo que por ahí hay mucho trabajo por hacer si queremos bajar los índices de embarazos en los adolescentes y sobre todo los riesgos de muerte materna, ¿sí? Doctora, ¿qué se está haciendo? El tiempo ya casi se nos viene encima. Existe una estrategia nacional. Me gustaría que pudiéramos darle un poquito de énfasis. Hace un momento hablábamos de ella en APEA, pero sí. ¿En qué consiste? Y aterrizarla aquí en Colima. ¿Qué es lo que se está haciendo? Fíjate, esta estrategia nacional se lanza en julio 2015. Para diciembre del 2015 está aterrizada y está expuesta ante medios nacionales. En enero del 2016, este año, en Colima se establecen todos los acuerdos y compromisos y las reuniones interinstitucionales por mandato del gobernador en ese tiempo, y a partir de la fecha se está trabajando conjuntamente de manera coordinada, y en la Secretaría de Salud precisamente se están retomando todos los puntos que engloba el documento, porque está tan bien elaborada que tiene un enfoque multidisciplinario y a nivel internacional y nacional de las estrategias que ya están implementadas, que son exitosas, y las que no, las que tienen alto porcentaje de falla. Quiere decir que, por ejemplo, en Secretaría de Salud, si tenemos una infraestructura completa, si tenemos el personal de salud capacitado, pero aún así no tenemos una promoción y difusión de que los adolescentes se acerquen a nuestros servicios de salud, a nuestras unidades, no funciona. No se cierra ahí toda la cadena de atención. Por otra parte, estamos nosotros otorgando información preventiva en salud sexual integral. No nada más de prevención de embarazo hablamos, no nada más hablamos de uso de anticonceptivos o de uso de condón, o no nada más de violencia en el noviazgo. Estamos hablando de una manera de la sexualidad con un enfoque afectivo, con un enfoque de género, esto que inicia en casa, la educación y en igualdad tanto para hombres como para mujeres, las responsabilidades tanto para hombres como para mujeres, el uso de anticonceptivos dirigido hacia ambos, no nada más a la mujer, las revisiones médicas para ambos, tanto los hombres como las mujeres, y hablamos también de lo legal, la cuestión de los derechos sexuales. Esta plática es abordada en 3 eslabones. Con Secretaría de Educación hemos tenido mucha coordinación de manera estrecha, tanto para el alumnado en secundarias, completo, para papás y mamás o tutores de estos adolescentes en segundo tiempo, y para los docentes. Es algo clave que nos ha generado eco e impacto para referencias de casos. Y esta atención se da de manera preventiva y estamos dando resultados, al menos todavía lo estamos midiendo, en cuántos de estos chavos que recibieron el taller se están acercando en ese momento que tú dices, para planear inicio de relaciones sexuales o para detectar cómo es la relación interpersonal de pareja que esté libre de violencia, que sea de una manera saludable o favorable para el desarrollo humano. Estamos dando ahorita es sembrar semillas, sembrar la reflexión, sembrar ya el clic o la diferencia del conocimiento en lo que es historia de vida, aparte generaciones, historia de cultural, y lo que es ahorita proyecto de vida, autoestima, asertividad, autoconocimiento de la sexualidad entre los adolescentes. Y claro que el sector que más también está absorbiendo esta información son adultos.
Definitivo, Sí. definitivo. Los adultos. Yo creo que nos quedamos con esa parte que tiene que ver con papá y con mamá, ¿no? El poder cambiar esta cultura que traemos tan pegada, que traemos tan arraigada y que desafortunadamente en el momento que se emplea la parte educativa, ahí está presente. Sí. Ahí está presente. Sí, mira, yo agregaría nada más por último, es que las escuelas tienen mucho que ver en esto de la educación sexual, y yo me doy cuenta que en la mayoría, sobre todo en la primaria y secundaria, me he dado cuenta que los maestros que les dan sexualidad, porque ya meten incluso el tema de sexualidad, Sí. son biólogos o son médicos. Perdón por la doctora, pero yo digo, es que la sexualidad no se debe de ver únicamente desde los aspectos meramente biologicistas. Ese ha sido un error, se tiene que ver integral. Y para darse una educación integral, los biólogos o los médicos se tienen que también entrenar en cuestiones emocionales, en cuestiones de valores y en otro tipo de cuestiones, no nada más en cuestiones muy biológicas, ¿no? Perfecto, pues el tiempo se nos ha agotado. Yo les comenté que esto se iba a pasar muy rápido. Desafortunadamente, yo sé que es probable que por ahí tengamos una oportunidad de una segunda parte. Es tema importante y hay que trabajar mucho, pero desde la parte de casa, desde la parte de escuela, de la parte como sociedad, incluso hasta, y lo más importante, con la parte de salud, ¿no? Que es lo que nos atañe en todos los sentidos. Sí, estamos también ahorita aprovechando el tema, teniendo mucho acercamiento en comunidades rurales, en donde también prevalecen usos y costumbres Sí. contradictorias con el aspecto de salud, ¿no? De una manera preventiva. Un embarazo es algo maravilloso, cuando se desea y cuando se planea, no antes. No antes. Sí. Muchísimas gracias, Rosy, muchísimas gracias, doctora. Gracias a Isabel. ustedes. Y pues bueno, el tiempo de mujeres se ha agotado. Les recuerdo que este programa es del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado con Indesol, Cedesol y PAIMED. Yo soy Laura Taide, este fue Tiempo de Mujeres. Hasta la próxima. Un tiempo para crecer. Un espacio para compartir. Es el tiempo de que tu voz se vea reflejada. Un espacio del Instituto Colimense de las Mujeres. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.